¿Ok? Sin embargo, era casi imposible en ese momento, porque él no era judío. Pero Dios se le revela a Pedro. Y si usted va conmigo al verso 9, y dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo ¿qué? Gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis en el griego es eximia, que dice que significa reemplazo del estado normal a un estado de mente más elevado. Y es interesante, fíjense bien, es interesante ver que Pedro recibe la visión no cuando está saciado. Pedro la recibe cuando tiene hambre. No cuando comió, sino cuando todavía estaba esperando un alimento. Dice que le entra un éxtasis. A Pedro le entra otro nivel. Creo que en la versión en inglés es un trance, algo así. Un trance, o sea, un estado ya diferente. Un estado donde Dios nos puede hablar. Un estado donde Dios puede comunicarse con nuestro espíritu. Un estado donde Dios quiere manifestarse a usted y a mí. Un estado donde Dios quiere hablar con usted y conmigo. Un estado donde Dios quiere hacer grandes cosas con usted y conmigo. Un estado donde Dios quiere hablarnos a nosotros, a la iglesia, para que entremos en la voluntad de Él. No es un simple trance, no es un simple estado de cambio, ¿ok? Ni tampoco es una bipolaridad. Es simplemente Dios quiere hacer algo con un hombre, pero lo recibe cuando él, y es contento que aunque es un hambre normal, Dios la utiliza en el contexto para darle una visión y darle su plan. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos hambre? Cuando usted se vieja ahí, ay mami, yo ya tengo hambre, le digo a mi esposa, ya no aguanto. Y ella está, espérate, me dice, ya se va a cocinar. Y está uno como león dando vueltas ahí, ¿verdad? Se va a sentar al sillón y ahí está esperando que eso se termine, ¿verdad? Y yo espero que el Señor me tire un éxtasis. Porque yo sí quiero un cambio. Yo sí quiero un cambio. Amén. Estamos ahí, ¿verdad? Esperando que ese guiso venga, que se cocine, o que traigan de afuera la comida, ¿verdad? Pero bien, yo ya tengo hambre. Ajá. Pero mire, Pedro pudo haberse quedado esperando, pero dice que no. Se fue a la azotea, al lugar, tranquilo, a orar. Así que ya sabe, la próxima vez que esté con mucha hambre, vaya a orar. Peligroso, Dios le desea. De hecho, que se lo va a decir. Aleluya. Y vea la visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo, verso 11, semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Déjeme decirle que el lienzo, tal vez usted lo sabe, para el que no lo sabe, para el beneficio de él, el lienzo era una tela que podría ser de lino o de caña, que se utilizaba para las obras pictóricas, o sea, obras de grabados. Entonces, la visión de Pedro es sobre ese lienzo, sobre ese pedazo de tela, pero es inmenso. Y Dios le da una visión como una obra maestra a Pedro, donde le graba todos los cuadrúpedos y los animales.
y se lo dibuja de una manera para que él no le quede duda. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Dios tiene arte, hermano, tiene gracia para dar las cosas. Y se lo muestra de una manera que él pudiera entender. Porque fuera ya comenzando a entender, comenzando a ver que Dios. Pero, y a este punto quería llegar. La visión necesitaba romper los paradigmas mentales de Pedro. Creía que el evangelio era solo para el pueblo escogido de Dios. Fíjese bien dónde está. Pero para que Pedro se uniera a la visión de Cornelio, para que este hombre fuera salvo, habría que Dios manifestarse a Pedro y romper los esquemas, los estilos de vida, los pensamientos de Pedro, para que él pudiera comprender que no solo era el pueblo de Dios que necesitaba el evangelio, sino el pueblo gentil. Pero era necesario, hermano, romper en Pedro, que bajara Dios, le diera una visión y rompiera en él los paradigmas y los esquemas para que él pudiera ir y predicar el evangelio allá. Miren, hermano, muchos de nosotros no hay quien nos rompa como pensamos. ¿Sí o no? Yo soy así, voy a morir. Y así se hacen las cosas y se van a seguir haciendo. Pero déjenme decirles, esa es una manera equivocada de pensar. Porque Dios tiene propósito, más que una mente cerrada. Dios no quiere mentes de túneles, Dios quiere mentes de visión, mentes visionarias, mentes que vayan más allá de lo que nosotros podemos ver. Dios quiere abrir la mente del cristiano para que le rompa toda esa forma de pensamiento, de comodidad, de estilo de vida, para que pueda ir y hacer la voluntad de Dios. Mire, mi hermano, y por eso le dije al principio, era insensato pensar que Dios no tenía el control. Y el hermano Luis habló de la visión de la iglesia. Yo traía eso también. Yo dije, Dios mío, esto se está uniendo. Porque mire, yo lo estaba leyendo y dice en esa palabra profética, como bien dijo él, que este lugar iba a ser conocido por milagros y por designios. Y yo lo creo. Yo lo creo. Pero déjenme decirle algo. Y lo digo con sencillez. Una palabra que Dios me dio y que la quiero comunicar. Para que eso suceda y Dios lo quiere hacer, va a suceder. Porque si Él se lo ha propuesto, lo va a hacer. Pero Dios tiene que romper esquemas. No estoy hablando. ¿Cómo se hace? Estoy hablando de estrechez mental dentro del pueblo y dentro de todos nosotros. Y me explico. Muchas veces nosotros hemos optado un estilo de vida, ¿correcto? Una forma de vivir el evangelio. Pero esa forma Dios la tiene que cambiar. Porque se ha dado una palabra y dentro de la misma que dio a la iglesia, digo que le traía responsabilidades. Lo que significa es que hay que ir más allá de una existencia. Ir más allá de venir. Ir más allá de vivir la vida cristiana, de ir y venir. Ir más allá de solo ser empujado. Hay que empujar, hay que seguir. Esta maquinaria se tiene que comenzar a mover. Esta maquinaria tiene que comenzar a buscar la voluntad de Dios por la cual Él ha hablado. Y para eso Dios tiene que romper en muchos de nosotros esos hábitos, malos hábitos, esos esquemas que no nos están llevando a cumplir la voluntad de Dios. Tómelo como palabra del Señor. Y lo mismo le sucedió a Pedro. Y lo mismo sucede en nuestras vidas.
quiero hacer ese paréntesis. Si nosotros no tenemos hambre por el rostro de Cristo, por buscarle, difícilmente nuestro estilo de vida y nuestros hábitos van a cambiar. Difícilmente. Porque hay un principio, tal vez usted lo ha oído, de la familiaridad. ¿Correcto? Ya nos familiarizamos de vernos y ya no hay un cambio. Y eso no cierra la vida. La familiaridad, lo mismo. A veces, ¿verdad? Cuando compramos un auto nuevo, ahí nos andamos limpiando. Ya, que me lo vayan a ensuciar o a rayar. Y ahí venimos con el maquinón, ya, lo parqueamos y todos nos vean. Pero dígame usted, si hay al mes, usted lo ve un ya hasta le ponen atrás, lavan. Ya no tiene la misma pasión por el objeto. Ya no se familiarizó con él. O con los televisores, ¿verdad? Al principio uno no haya ni cómo hacer todos los features y después quiere otro. Pero ¿a qué viene esto? Hermano, si Dios va a romper mentalidad, si Dios va a romper hábitos, si Dios va a romper en nuestras familias formas de ver las cosas, es porque quiere trabajar contigo. Aleluya. Hermano, ¿qué nos quiere llevar a este lugar? Esa propuesta. Y lo mismo sucedió con Pedro. Con Pedro se propuso que fuera al mundo gentil y le rompió su estrechez mental para llevarlo a donde quería. Sigamos. Después del panorama tan precioso que le presentó a Pedro con un lienzo, dice, ahora el Señor le habla. Y ahora Pedro le vino la voz. Y el verso 3 dice, y le vino la voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido, jamás. ¿Vea bien? Pedro solo come ciertas cosas. Y el Señor le dijo, volvió la voz la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú. Esto se hizo ¿cuántas veces? Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Déjeme decirle algo, las veces que sea necesario, Dios nos va a mostrar con el objetivo de que obedezcamos a esa misión. Amén. La hizo 3 veces, dice la palabra, hacia Pedro. Pedro todavía, si usted lea conmigo el verso 17, ¿qué dice? Y mientras Pedro estaba aquí, perplejo dentro de sí. Pedro vio una visión, oyó una voz, pero todavía no había entendido completamente. Bien dice Samuel Hernández, ¿verdad? En una alabanza, a Dios no hay que entenderlo, hay que ¿qué? Obedecerlo. Y es verdad. ¿Cuántas veces Dios se ha manifestado en nuestras vidas y no hemos entendido por qué nos lleva a cierto lugar o a otro lugar, nos lleva aquí, nos lleva allá, o quiere que hagamos esto, quiere que hagamos esto? ¿Sí o no? Pero usted y yo muchas veces obedecemos, porque en las manos de Dios nunca vamos a crecer. Amén. En las manos de Dios es insensato pensar, no es que Él pierde el control de lo que. ¿Cuántos hemos entendido a veces por qué Dios nos lleva a cierto lugar o nos manda a hacer algo? Yo le he dicho en unas ocasiones acá, y puedo hablar por mí porque no puedo hablar por usted, pero puedo hablar por mí. Yo andaba buscando casa y ese día Dios me dijo al lugar donde yo tenía que ir, ve ahí
No entendimos, mi esposa y yo. ¿Nos gustó? Yo le voy a ser sincero, no. Pero ahí Dios me llevó y ahí abrió las puertas como el lienzo. Muchas veces no vamos a entender o quizás no nos va a gustar. Pero pongámonos en las manos de Él, obedezcamos ahí, porque tarde o temprano Él nos va a gustar. Y vea lo que dice Pedro en el verso 28 y 29, del capítulo 10. Y les dijo, ya Pedro, habían llegado los hombres de Jope, que lo iban a ir a traer, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin qué, sin réplica. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? No se supone, fíjense bien, no se supone que Pedro esté en ese lugar. No se supone. No se supone que el judío se mezclara con el gentil. Pero él fue en obediencia y porque ya su mente estaba abierta. Yo le digo, si Dios no se le aparece, Pedro no va ni todo. Porque él estaba cerrado. A pesar que en la gran comisión Jesucristo dijo, ir y predicar el evangelio ¿a quién? A toda eternidad. Parece que Pedro le olvidó. Y a veces eso nos pasa, ¿no? A veces nos cerramos de mente, ¿no? Se nos olvidan ciertas cosas. Y optamos por un estilo de vida, un esquema de vida que Dios tiene que trabajar. Porque yo le digo, a veces no hay hombre que lo rompa. Y se lo digo, no hay hombre. Cuando uno se le mete a veces una cosa, no se lo rompe nadie, solamente Dios. Cuando tenemos hambre de Él, cuando queremos buscar el rostro de Él, cuando nos metemos en las manos de Él, entonces Dios nos va a mostrar, nos va a romper, nos va a moldear, nos va a llevar a ese lugar. Dios tiene propósitos contigo y conmigo aquí. Y no solo aquí, donde sea, donde nos lleve. Ahí está el propósito de Dios para nosotros. Y no se supone, déjame que Pedro estaba ahí, pero dígame esta una cosa. Se supone que la primera iglesia de Lady Smith esté aquí. Se supone que la primera iglesia cristiana de Lady Smith vaya a traer ese avivamiento que este condado está esperando. Se supone, quizás no se supone, quizás nadie lo había pensado, pero Dios sí lo había pensado. No se supone que estemos aquí, mi hermano, no se supone que seamos nosotros, pero a Dios así le plació. Y esto es más serio, hermano, de lo que lo estoy diciendo, porque Dios lo ha hablado y lo ha dicho. Así que esa visión, pongamos nuestra mente en las manos de Él, deja que se la rompa, deja que se la penetre con su palabra, deja que Dios le hable, tenga hambre por Él. Usted y yo ya va a ver cómo Dios le va a decir, mire, tú estás aquí para este propósito, hay que comenzar a moverse, hay que comenzar a ir con mi visión. No supone que estemos aquí, mi hermano, yo nunca me imaginé en mi vida estar aquí, pero aquí estoy y me pongo en las manos de Dios. Cuesta, hermano, sí cuesta. No crea que me ha costado, que me ha sido fácil. No. Y creo que a muchos tampoco. No les ha sido fácil. Pero a su tiempo, Dios se mueve. Vaya conmigo más adelantito, pero no pierda Hechos 10 a Hechos 17. Déjenme mostrarle algo. Estamos aquí con un propósito. Y si tú has venido aquí, tú y yo estamos con un propósito. Capítulo 17 de Hechos. Lea conmigo el verso 26. Y dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de ¿qué? De los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Mire qué lindo esto.
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites